¿Cómo estamos? ¿Animados? Ok, vamos a ir a la escritura y vamos a darle continuidad al mensaje anterior. Vamos a ir a Lucas capítulo 16. Para los que no vieron el mensaje anterior, fue antes de el que me tocó predicar, se llama El valor de lo perdido. Ahí está en medios, pueden preguntar cómo escucharlo. Este mensaje lo iba a dar la semana pasada, pero como les comentó el pastor Armando, me empezó a dar un problema en la garganta, no podía yo hablar, me picaba mucho, entonces iba a ser imposible que pudiera compartir en esa ocasión. Entonces vamos a darle la segunda parte y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 16. Entonces, antes de que podamos ir allá, no sé si ya se recogió la ofrenda. Si alguien faltó de entregar su ofrenda, puede levantar su mano y uno de nuestros hermanos va a pasar ahí a su lugar. ¿Sale? Pero entonces vamos directamente ahí a Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 9. ¿Sí? Acuérdense, nosotros vimos el capítulo 15 la vez pasada, pero vamos a leer ahí en Lucas capítulo 16. Dice la palabra del Señor: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, les sean recibidos en las moradas eternas. Vamos a orar. Bendito Padre, oramos delante de ti, reconociendo que la razón principal por la que estamos todos reunidos aquí, Señor, a pesar de esta temperatura, a pesar del calor, Señor, es tu palabra, es tu nombre, es tu santidad, es tu gloria. Queremos verte, Señor, queremos sentirte en nuestras vidas, queremos reconocer que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Permítenos que en este tiempo, Señor, tu palabra sea luz para nuestro camino, lumbrera para nuestros pies, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esta vida fielmente. Señor, pedimos que tu palabra sea el vínculo de este día, Señor, para acercarnos a ti, para encontrar una posibilidad más, Señor. Rogamos que en este tiempo en el que estemos estudiando tu palabra, Señor, tú hables a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea sembrada en sus corazones, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Tu Espíritu Santo haga la obra en medio de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, este mensaje, hermanos, es fascinante. Les recuerdo, es un mensaje que tiene que ver con el anterior. De hecho, una de las cosas que no se nos debe de olvidar es que aunque la Biblia está escrita en capítulos, dividida en versículos, en realidad en el original no está así. Entonces, siempre que vamos a leer un texto, siempre tenemos que entender que va de corrido. O sea, no hay un punto que finalice una historia y que vaya a iniciar otra necesariamente. Entonces, necesitamos ver que este capítulo 16 sigue dando continuación a la misma idea, a la misma secuencia de ideas que Jesús viene hablando desde capítulos atrás. Pero nosotros nos quedamos en el contexto más inmediato, en el capítulo 15, donde veíamos las parábolas, ¿no? En esta parábola vamos a encontrarnos con personajes principales. ¿Cuáles son esos personajes principales? Y mira, hermano, si te estoy hablando comúnmente, te estoy preguntando algo, trata de responderme y vamos a hacer esta dinámica. Voy a tratar de ir muy rápido o lo más rápido posible, ¿sí?
pensando como una tortuga, porque no voy a ir tan rápido, pero quiero que vayas captando las ideas, porque todo el principio básicamente te voy a dar a entender, te voy a dar información que te va a ser útil al final, no en ese momento, ¿sale? Pero necesitan prestar atención, así que síganme en su Biblia o ahí en el texto que se pone en la pantalla y vamos a ver eso. Entonces vemos tres personajes principales: el hombre rico, el dueño, el amo, el mayordomo y los deudores. Si ustedes se dan cuenta, la palabra que más se repite allí es mayordomo o mayordomía, así que todo se concentra en lo que está pasando con este personaje. Recuerden, es una parábola, no es una historia real. Estas parábolas Jesús las usa con la intención de dar principios del reino. Entonces, una vez que extraemos el principio del reino que el Señor quiere dar, entonces lo aplicamos, ¿sí? Pero es una parábola, no es una historia real, ¿sale? Entonces vemos ahí esta parte. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Yo podría dar una definición general, ustedes pueden buscarlo quizás en un diccionario bíblico, pero esto puede ayudarles a entender la idea de este mayordomo, ¿sale? Es un siervo de mucha confianza, estaba encargado de manejar todos los recursos de su señor para el bienestar de los demás en la casa. Actuaba como un representante de su señor y tenía autoridad para realizar transacciones y ejecutar negocios en su nombre, ¿sale? Pregunta que siempre nos debemos hacer en una parábola: ¿por qué o para qué Jesús usó esta parábola? ¿Cuál fue su intención? Y bueno, para eso necesitamos ir en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Si ustedes recuerdan, la idea de las parábolas anteriores tiene que ver con el valor de lo perdido. A Jesús, nuestro Señor, el Padre, tiene un aprecio especial por los suyos, ¿sí? Hay un valor importante en aquello que se ha perdido, y eso lo podemos entender por la intención de la búsqueda, ¿sí? Recuerdan que les hacía un ejemplo: no es lo mismo perder un lapicero Bic que un Montblanc, ¿verdad? Entonces tú sabes que la búsqueda representa el valor de lo perdido, y eso es lo que sucedió. Jesucristo vino a morir en la cruz, hermano, porque tú eres valioso para Él. No todos, sino por los que vino a morir el Señor Jesús. Entonces, recuerdan, las parábolas tratan de mostrar el valor de lo perdido, y muestra en la última parábola el medio de gracia que Dios ha provisto para volver al Padre. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál es, hermano? El arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es reconocer mi pecado, darle la espalda a ese pecado mientras me dirijo a Dios. Es imposible que yo tenga un verdadero arrepentimiento de mi pecado si yo lo que hago es simplemente darle la espalda, como cuando me enojo con mi mujer, le doy la espalda como para que me llame y me toque la espalda y dice: ya, vente, ya nos vamos a... No, no es así con el pecado, hermano. La única forma en que el verdadero arrepentimiento va a funcionar es que tú le des la espalda, pero mientras le das la espalda te dirijas a Dios, ¿sí? Tú tienes que refugiarte en Dios. Esa es la definición de arrepentimiento. Y una de las cosas que vemos en la parábola del hijo pródigo es que el arrepentimiento, ¿sí?, es un signo de vida. Los que están muertos en sus delitos y pecados no se van a arrepentir. Llorarán por las consecuencias, pero no tendrán un verdadero arrepentimiento. Pero el entender que es mejor estar en los brazos del Padre que en mi pecado, eso es volver en sí, eso es reconocer que yo estaba muerto y ahora vivo. Entonces, cuando yo me arrepiento, reconozco mi pecado, le doy la espalda y voy en dirección al Padre, lo que estoy diciendo es que estoy vivo. Eso es lo que el Padre decía en la parábola. Dice: mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Se dan cuenta? Para el creyente el problema nunca va a ser el pecado, hermano. Nunca va a ser el pecado. No estoy diciendo que está permitido pecar. Estoy diciendo que ese no va a ser su más grande problema. Su problema va a ser la falta de arrepentimiento. Esa capacidad de convicción de pecado, de reconocer: yo estoy mal, yo he pecado contra el Dios y contra el cielo, contra mi Padre, como decía el hijo pródigo. Volveré a mi Padre, porque yo sé que allá es mucho mejor. Hasta un jornalero vive mejor que yo. De eso se trata. Sin embargo, hermanos, ese medio de gracia, ese arrepentimiento no es un asunto subjetivo, no es un asunto privado entre Dios y yo que me arrepentí.
Porque a veces decimos, no, Dios sabe que yo me arrepentí. O sea, y sinceramente yo no tengo la capacidad de decirle, tú no estás arrepentido, hermano. Yo no podría hacer eso. Pero tampoco es un asunto privado, no es algo que quede en lo íntimo entre tú y Dios. ¿Sí? Un verdadero arrepentimiento siempre tiene evidencias prácticas y no solamente el beneficio de recibir el perdón de Dios. Juan decía, hagan frutos dignos de su arrepentimiento. Y cuando la gente se acercaba para preguntarle cómo podían cambiar, cómo se mostraba ese arrepentimiento, la gente decía, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan de esta pregunta, hermanos? ¿Qué haremos? La persona que está arrepentida siempre va a decir, ¿qué debo de hacer? Entonces dice allí en Lucas capítulo 3, versículo 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hay algo que refleja que yo ya no quiero vivir mi vida pasada. Y manifiesta que aún las cosas que yo tengo no deben de ser para mí solamente, sino para el bien de alguien más. Cuando se acercaban, dice, los publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y estén contentos con su salario. Ahora, hermanos, en esta parábola nos vamos a encontrar con un dato muy importante que nos conecta con la parábola anterior. Pues dice que el mayordomo fue acusado ¿de qué? Fue acusado ante él, o sea, ante su amo, como disipador de sus bienes. Esa palabra disipador es la misma que encontramos en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que el hijo menor desperdició, disipó, despilfarró sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? Perdón. Generalmente la palabra pródigo la hemos usado en un contexto muy ambiguo, diciendo o refiriéndonos a aquella persona que se fue lejos de casa y que pasó el tiempo y regresó, ¿sí o no? Eso es lo que culturalmente tenemos acerca de esa parábola o de esa palabra pródigo. Pero la palabra pródigo no significa eso, que él que se fue y volvió, sino que se refiere a una persona que despilfarra, disipa o desperdicia sus bienes. A eso se refiere, por eso le llamaron el hijo pródigo, no porque se fue y volvió, sino porque despilfarró, disipó los bienes que tenía a su alcance. Por eso es que yo he querido llamar en esta parábola o el sermón el mayordomo pródigo. ¿Por qué es eso? Un mayordomo que disipó los bienes de su amo. Así que como el hijo menor en la parábola anterior, este mayordomo también era culpable de malgastar los recursos que tenía a su disposición. Por tanto, su despilfarro, su disipación es el hilo que nos conecta con la parábola anterior. Y esto es importante, hermanos. En resumen, podríamos decir que el arrepentimiento tiene 2 etapas. Lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Una etapa de humillación, porque cuando tú te arrepientes, lo que hace es que el Señor te humilla a través de una situación, hay una convicción de pecado, ese momento es de humillación. Pero también hay una etapa de astucia o de sagacidad. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar la segunda etapa. Y miren, aquí la parte importante es el ¿qué haré? Porque el mayordomo también se preguntó, ¿qué haré? ¿Sí? Bueno, entonces dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo le dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Cuántos decimos ahí? Amén. Miren, el panorama de este mayordomo es malo. Fue acusado, perdió su empleo, debía dar cuenta de su mayordomía, de su administración, a eso se refiere, ¿sí? Pero la pregunta que él se hace cuando él dice ¿qué haré? Nos muestra que el mayordomo entendió su situación y consideró sus implicaciones. Por supuesto, este hombre no sabía vivir honradamente y sus opciones eran o trabajar de jornalero o de limosnero.
cosas que no estaba dispuesto y no estaba acostumbrado. Por eso dice, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Y entonces viene la parte donde dice, ya se me ocurrió algo, ya sé, dice ahí, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Todo esto que estoy hablando, hermanos, todavía es una explicación de lo que es la parábola, ¿sale? Noten que ahí el mayordomo no se lamentó, ni expresó vergüenza, ni buscó el perdón de su amo, ¿sí? Tampoco estaba pensando en convencer a su señor de que lo que había escuchado era falso. No iba a ser posible, porque cuando rindiera cuentas, iba a darse cuenta que sí, era cierto lo que decía. Lo que resalta de este mayordomo es que puso toda su atención en ese futuro que ya estaba claro. Él dijo para sí, es un hecho de que ya se me quita la mayordomía. Ya no puedo recuperar este trabajo y no puedo evitar perderlo. Es un hecho que esto va a acontecer. Así que necesito prepararme para ese momento. ¿Sí estamos claros, hermano? ¿Qué es lo que hace, hermanos? Provisionar para su futuro, y lo hace rápido. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo, y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Recuerda, su intención, hermanos, la intención de este mayordomo no es recuperar su trabajo o dejar bien las cuentas para cuando llegue su señor. Su intención era ¿qué? Asegurar su futuro. Sin embargo, el amo se entera de sus movimientos, y es aquí donde nos sorprende esta parábola, porque dice que el amo se maravilló, dice, le alabó por lo que había hecho, dice allí, y alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El amo queda asombrado de la habilidad, de la destreza, de la sagacidad de este mayordomo, quien aprovecha todavía los últimos instantes de su administración para hacer o asegurarse un lugar, ¿sí?, en las casas de los deudores, ¿sí? Él, en lugar de decir, bueno, tengo tiempo de ordenar las cosas y que el Señor venga y me diga, ¿sabes qué? No te vayas, me eres útil todavía. No, él dice, ¿sabes qué? Voy a seguir usando de mi posición para hacer algo sagazmente, con el fin de que cuando me quiten la mayordomía yo pueda tener un lugar en los lugares, en las casas de los deudores de mi Señor. Ahora, yo tengo que hacer aquí una nota de balance. Jesús no está aprobando ningún tipo de conducta injusta o malvada. No existe ningún tipo de negocio turbio, tranza, asociación delictuosa, soborno que tenga un propósito piadoso. O sea, esta parábola, hermano, no te está dando la posibilidad de que hagas esos trucos, ¿sí?, de las finanzas, de la contabilidad, que hagas esos trucos de las facturas que se hacen, esas cosas debajo del agua que se hacen, porque tiene un propósito piadoso. No existe tal cosa, hermano. No existe tal cosa. Y si hubiera un propósito, es de Dios, no tuyo, Quiero aclarar eso. Jesús no está dando ningún permiso, y no hay una área oscura en la que tú puedas manejarte para poder conseguir algo para el reino. No está diciendo eso, hermanos. Quiero hacer solamente esa nota de balance. Miren lo que dice John MacArthur al respecto. Dice, Cristo no elogió la deshonestidad del hombre, porque en últimas lo llamó malo. O sea, le sigue llamando malo. Tan solo lo utilizó como una ilustración para mostrar que hasta los hijos más malvados de este mundo son lo bastante astutos para protegerse en contra de un mal venidero. ¿Está claro, hermano? Ahora, acuérdense, la pregunta del por qué Jesús hace uso de esta parábola. ¿Para qué la usa? Jesús la usó para resaltar una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad, hermanos? ¿Cuál es esa cualidad? Sagacidad. La sagacidad. Y ahora, ¿qué es sagacidad? También pueden buscar en un diccionario. Encontré uno que pudiera hacerles más claro y útil. Es la habilidad para comprender las cosas, los tiempos, las circunstancias, y percibir con claridad las implicaciones. Es la capacidad de prever. Esa es una cualidad que el creyente debería de tener, es lo que dice la palabra. Lo voy a volver a leer, hermanos. De verdad, esta definición les va a ayudar mucho. Es la habilidad de comprender las cosas, los tiempos, las circunstancias, percibir con claridad qué es lo que va a implicar todo eso.
y entonces tener esa capacidad de prever, porque yo sé que eso ya va a suceder. ¿Sí? Y entonces dice ahí, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿En qué son más sagaces? En el trato. ¿No es en el uso de los dineros, en los negocios? No, sino en el trato de sus semejantes. ¿Sabes por qué el incrédulo sabe tratar bien a sus semejantes? Por interés, hermano, tiene un interés. ¿Sabes por qué trata bien a su jefe? Pues no quiere perder su trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes por qué das una mochada? Porque no quieres una multa, no quieres que te lleven al corralón. O sea, tú eres muy hábil para decir, mira, ¿por qué no le hacemos así? ¿O por qué no? Vamos a hablar, mira, tengo una prima que se llama Sor Juana, le decimos la Sor Juana, ¿cómo ves? Entonces, debemos entender, hermanos, que es un tema de interés. O sea, nosotros somos capaces de hacer cualquier movimiento para resolver en este mundo cosa que el creyente padece. ¿Sí? Hay una diferencia, hay un contraste entre los hijos de la luz y los hijos de este mundo. Miren, John MacArthur dice al respecto: en comparación con todas las estrategias y maniobras que los no creyentes emplean para asegurar su futuro en este mundo, los hijos de la luz muestran una clara falta de sabiduría. William MacDonald dice lo siguiente: el Señor dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Esto significa que los impíos e inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoros en el cielo. Ya está agarrando forma, ¿verdad? Ya está agarrando forma. Otra persona dijo: las acciones radicales del mayordomo en su esfera, es decir, en este mundo, son usadas por Jesús como una analogía para acciones radicales que los creyentes deberían realizar para otra esfera, la eterna. ¿Sí? Así que el elemento de la sagacidad es el elemento que se exalta en esta parábola y el que el creyente padece. Eso es lo que queda diciendo Jesús en la parábola. La sagacidad es importante, pero el creyente padece de eso. Eso es lo que está diciendo. Así que si tú estás aquí y sabes que has disfrutado del beneficio, del perdón, de la misericordia de Dios, si has recibido el perdón por medio del arrepentimiento, tú no puedes quedarte nada más así y decir, gloria a Dios que el Señor me perdonó, sino que tienes que hacerte la pregunta de ¿qué? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, hermano? Y entonces Jesús lo que va a decir más adelante es eso, ¿qué es lo que debes de hacer? Dice, y ese sería el primer punto que les voy a decir, es asegura un futuro eterno. Dice en el versículo 9, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten los reciban ¿en dónde? Con confianza, hermanos, en las moradas eternas. Basado en la parábola, Jesús va a utilizar las ideas de esa parábola para poder manifestar un punto importante: el destino, hermanos. Hay un medio, hay un tiempo y hay un destino para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese medio? Las riquezas injustas. Dicen ahí, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Jesús dice que el medio son esas riquezas injustas, pero uno está diciendo, entonces sí puedo hacer tranzas, entonces sí puedo hacer alguna cosa ahí media rara. No, Jesús no está diciendo eso. ¿Qué son las riquezas injustas? Podríamos definirlo como todos los bienes temporales que tenemos a nuestro alcance, lo que es temporal. Eso incluye nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras capacidades. ¿Sí? Miren, de hecho nos hace una referencia a eso más adelante. En el versículo 11 dice, pues si las riquezas injustas, ahí está si en las riquezas injustas fueron fieles, ¿quién les confiará a lo verdadero? En la Biblia de las Américas lo dice de esta manera: por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará a las riquezas verdaderas? Así que, ¿las riquezas verdaderas cuáles son? Las de la eternidad, ¿sí? ¿Cuáles son las injustas? Las de este mundo, las temporales, las que no te vas a llevar para allá, ¿sale? Entonces, ¿cómo ganó amigos el mayordomo? Reduciéndoles la deuda. Dice, así que
él asegura la gratitud de sus deudores con la intención de que cuando él fuera despedido, fueran recibidos en sus casas. Es decir, el mayordomo usó los medios que todavía tenía a su alcance para asegurar su futuro. Hermano, ¿qué tienes ahora? Piensa en lo que tienes ahora, no lo que vas a tener, en lo que tienes ahora. ¿Sí? Porque hay un medio el cual tú tienes y dispones ahora. Nosotros somos mayordomos, hermano, por si no lo sabías. Y Dios nos ha dado y nos ha provisto de bienes, de capacidades, de dinero, de tiempo, ¿sí? Para ganarme un lugar en el cielo. Digo, no lo vas a ganar por esto, solamente está diciendo que mi actitud de creyente se manifiesta en esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo ganó el deudor esto? Reduciendo las deudas. Él todavía hizo uso de su administración para ganar este lugar en el futuro. Entonces dice que esto iba a ser en un tiempo determinado, hay un tiempo límite, ¿sí o no? Dice que para que cuando estas falten, en el caso del mayordomo, ¿cuándo iban a faltar? Cuando viniera el Señor y le tuviera que entregar cuentas, él ya tenía que despedirse. Así que este es un hecho también para el creyente, hermanos, que está llamado a rendir cuentas. Todos estamos llamados a rendir cuentas. Dice Hebreos 9:27, ¿está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto? Todos, hermanos, vamos a rendir cuentas por nuestra mayordomía, por lo que estamos administrando. Hermano, ¿no seremos unos disipadores de los bienes del Señor? Entonces dice que hay un tiempo determinado, está establecido para este mayordomo que el Señor iba a venir y iba a rendir cuentas. Está establecido para todo creyente, para todo hombre, que después de la muerte venga a juicio. Entonces nadie va a escapar de esta realidad, hermano. Pero dice allí entonces, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten, vayamos a nuestro destino. ¿Cuál es? Los reciban en las moradas eternas. ¿Dónde sería recibido, hermano? Este hombre, ¿dónde iba a ser recibido? En la casa de sus deudores. ¿Nosotros dónde vamos a ser recibidos? En la morada eterna, hermano. Ese es el destino. Miren, vamos a dar un ejemplo para que entendamos un poco más esto. ¿Ustedes recuerdan el caso de Rahab, la ramera, en Josué, cuando están conquistando Jericó? Ustedes saben, mandan a unos espías de parte de Israel para encontrar ahí. Y entonces esta mujer recibe a estos hombres, los guarda, los oculta y los deja ir. Pero previo a eso, ella habla con ellos. Y eso es lo importante, hermano. Miren lo que dice Josué 2, del versículo 9 al 13. Dice, miren lo que está diciendo, hermano, es muy importante. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, y han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Y aquí viene lo importante. Porque Jehová, su Dios, es Dios de arriba de los cielos y abajo en la tierra. Les ruego, pues, que ahora me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así hagan ustedes con la casa de mi padre, de la cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y mis hermanas y todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. ¿Cómo actuó esta mujer? Sagazmente, hermano. ¿Saben por qué? Porque entendió su situación, miró las implicaciones de lo que iba a suceder. Era seguro que estos hombres de Israel iban a tomar Jericó, porque todo mundo lo tenía muy claro. Todo mundo sabía que era momento en el que Israel iba a tomar posesión de Jericó, ¿sí? Tenían claro el momento en lo que lo iba a hacer. Pero solamente esta mujer entendió las implicaciones y proveyó para su futuro. ¿Qué es lo que hizo? Les dice, ¿saben qué? Así como yo hice misericordia con ustedes, yo quiero que ustedes hagan misericordia conmigo. Ella podría haber muerto esa noche por haber tomado y haber guardado escondido a los enemigos. Eran enemigos de ella también. O ella era enemigo del pueblo de Israel. Enemiga de Dios.
Porque ella no solamente estaba reconociendo que ellos iban a acabar con los de Jericó, ella estaba reconociendo que el que estaba detrás de ellos era un Dios poderoso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ella reconoció antes que cualquier cosa que el Dios que estaba detrás del pueblo de Israel era más poderoso. Era seguro que el momento del juicio para ellos iba a llegar. Y entonces ella dice, yo tengo que provisionar para mi futuro. Actuó sagazmente porque en ese momento toma a los soldados, a los que venían de espías, los esconde y los deja ir, pero les dice, hagan misericordia conmigo y con la de mi casa. Y eso pasó, hermano. Y ahora uno puede decir, pues al menos salvó sus cosas, salvó sus bienes y la vida de su familia. No es solamente eso, hermano. Eso es lo que quiero que entiendan, hermano, que podamos ver más allá, que todo lo que hacemos en este mundo tiene una provisión eterna, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, está hablando de esta mujer como una mujer de fe. Ella no provisionó solamente para ella y para los suyos temporalmente, sino para un momento de eternidad. Ella está en el, ¿cómo le llaman? No, en la galería de la fe. No pusieron a otro, no pusieron a Josué. Pusieron a Rahab. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Ella provisionó y miren, hermanos, no solamente quedó allí. Ella participa en la genealogía, en la línea de descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ella dio a luz a un hijo del cual iba a venir el Mesías. ¿Te das cuenta, hermano? Es que no tenemos capacidad de entender que cuando hacemos algo aquí en este mundo, tiene una implicación eterna. Oye, no tengo mucho que dar, pero mira, si te puedo servir con mi tiempo, yo 1 hora voy a darte para poder estudiar la Escritura. Tú no estás pensando más que 1 hora, pero en realidad el Señor está usando ese tiempo para algo más eterno. Salvaste una familia, pero eso representa una generación, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermano? Así que lo importante no es cómo comenzamos, hermano. No sé cuántos de nosotros, de dónde vienen. No sé cómo fue tu vida antes de venir a Cristo. Yo no lo sé. Lo importante es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. No es lo importante de dónde vengo, sino a dónde voy. Y si yo creo en esta escritura, yo voy a una morada eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dice William MacDonald, dice, lo que el mayordomo había hecho era injusto. Los versículos que siguen muestran que el mayordomo no recibió alabanza por su actuación malvada, sino más bien por su previsión. Había actuado con prudencia, miraba hacia adelante y hacía provisión para el futuro. Sacrificaba los beneficios presentes para conseguir una compensación en el futuro. Al aplicar esto a nuestras vidas debemos tener muy claro esto: el futuro del Hijo de Dios no está en esta tierra, sino en el cielo. Así como el mayordomo tomó pasos para asegurar que tenía amigos aquí abajo durante su retiro, del mismo modo el cristiano debería emplear los bienes de su Señor de tal manera que asegure una fiesta de bienvenida cuando llegue al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es lo que decían las parábolas. Cuando nos arrepentimos, cuando vamos delante de Dios, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de paradigma. ¿A quién amo más? Cuando yo me doy cuenta que es mucho mejor estar con el Padre que en la inmundicia, en el pecado. Yo no me es imposible, no me es difícil decir en los brazos de mi Padre es mejor estar. Pero debemos entender algo, hermanos. Lo que estamos construyendo, lo que estamos reservando para nuestro futuro, no es un futuro de 2, 3 años, 10 años, ni siquiera para nuestra próxima generación, es para la vida eterna. Entonces, primer punto, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo, aseguremos un futuro eterno, hermanos. Y cuando entendamos eso, dice Él que actuemos congruentemente fiel en ello. ¿Sí? Dice en el versículo 10 y 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes?
Ejemplo, hermanos, siempre hemos hecho esa idea de si tuviera $1,000,000. Ya me vi. Una casa en las lomas del Sumidero. Una Cheyenne. ¿Sí? Pero creo que muchos cristianos nos hemos hecho esta idea. A lo mejor no con $1,000,000, pero a veces decimos: Señor, si tú me haces próspero, si tú me haces un hombre inteligente, si tú me haces un hombre capaz, si tú me haces un hombre de ministerio, si tú me utilizaras, Señor, yo haría mucho por tu reino. Pero hermano, tú ya tienes lo que necesitas para ser fiel. Tú ya tienes lo que necesitas para ser fiel. La fidelidad no depende de la cantidad, sino de la actitud que tienes ahora, de la disposición que tienes ahora para hacer las cosas ahora. Ya me parezco a uno que decía ahora, o hoy, ¿no? Miren lo que dice Lucas 12:33. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Miren, hermanos, si buscamos el reino de Dios con el mismo vigor con lo que hacemos las cosas de este mundo, si buscáramos con el mismo vigor con las que hacemos las cosas de este mundo, los placeres, con la manera con la que disfrutamos los placeres temporales, viviríamos en un tiempo muy diferente, hermano. ¿Ustedes saben cuál es el producto que más se vende en todo el mundo, hermanos? ¿Qué? Sin temor, hermanos. Yo sé que a ellos les gusta la coca, ¿no? Ese es el producto más vendido y más distribuido en todo el mundo, hermanos. Hay lugares donde por problemas políticos no es fácil entrar. ¿Cómo le hizo la coca? Pregúntenle. En lugares donde a veces ni hay agua, hermanos, hay coca. La coca es el producto que ocupa el primer lugar a nivel mundial, ¿sí? Es más ampliamente distribuido que el evangelio, hermanos. ¿Qué pasaría si tuviéramos la sagacidad de una empresa? Miren, a veces hacemos planos en el futuro, pero demasiado desproporcionados. A veces pensamos que podríamos hacer un ministerio que alcanzara a los niños más pobres de Haití, pero pues no tienes que hacer eso, hermano. ¿Cuántos hay en tu familia? 2, 3, esposa, un hijo, 2 hijos. No necesitas más, hermano. Tú tienes un ministerio muy claro. Dios te ha dado algo muy importante, tu familia. Te ha dado una iglesia local. Te ha provisionado para que alimentes a esa familia, ¿sí? Tú no necesitas más, hermano, no necesitas más que ese ministerio. Y si tú eres fiel en esto, evidentemente en lo mucho también serás fiel. Pero si no somos fieles ni siquiera con nuestro hijo, al que decimos amamos tanto, de verdad, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos ser excelentes padres? Eso es una mentira. Eso es una mentira, porque cuando tú no buscas al Señor, ¿tú qué le vas a proveer? Una carrera. Pobreza le estás dando, hermano. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Si tú no has sido fiel en lo poco, ahora mismo, si eres padre, si eres esposo o eres esposa y no has sido fiel con lo que Dios te ha dado ahora, ¿qué te hace pensar que vas a dejar un gran legado? Te engañas a ti mismo. Mi hermano, ¿qué tan sagaces somos para las cosas eternas? ¿Qué estrategias estamos usando para crecer espiritualmente? ¿Sí? ¿Llevas un plan anual de la Biblia? Hermano, ¿estás haciendo leer a tus hijos? ¿Te reúnes con tu mujer para leer juntos algo? ¿Están instruyendo a sus hijos en algo? Seguramente estás dedicado a los negocios. Miren, hermano, no quiero que se confunda. Yo no estoy diciendo que está mal tener negocios. Lo que estoy diciendo es que Dios te ha proveído, te ha dado algo importante. Eso que te haya dado, yo no sé si sea mucho o sea poco, pero si tú no eres fiel con eso que Dios te ha dado, ¿qué te hace pensar que te va a dar lo verdadero Dios? Así que cuando Él está diciendo, si son infieles en estas cosas de este mundo, ¿por qué piensan que van a ser recibidos en la morada eterna?
Muchos se están engañando creyendo que son creyentes ahora, creyendo que son fieles hijos de Dios. Cuando en realidad, cuando lleguen allá en la presencia del Señor, lo que vas a decir, Señor, ¿saben qué? Yo nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estrategia estamos tomando, más para crecer espiritualmente, para hacer crecer a nuestra familia? ¿Qué astucia estás aplicando contra tu pecado? ¿Te estás cortando una mano? ¿Te estás quitando el ojo? Hermano, ¿te estás quitando el ojo? Dice Romanos 6:13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Hermanos, nos hemos hecho instrumentos de maldad. Aún en medio de la iglesia nos hemos vuelto instrumentos de iniquidad. O bueno, ya ni siquiera hablemos de instrumentos de iniquidad, no somos instrumentos de justicia. Porque pudiendo servirle al Señor, a nuestros hermanos, a alguien, menos hermano, la única razón por la que no ves la necesidad de los demás es porque estás ciego, no puedo entender otra cosa. Ceguera espiritual me refiero, porque evidentemente sí puedes ver el oro, la cadena de 24 quilates, sí puedes ver el iPhone 15 Pro Max de 1 tera, sí puedes ver todas esas cosas, claramente puedes verlas, pero lo que es eterno no lo puedes ver. Pero si tú pudieras mirar con los ojos de alguien arrepentido, no estarías diciendo, gracias Señor, ahí nos vemos, gracias porque me perdonaste. Nos dice, Señor, dime qué haré, qué debo hacer, Señor, qué sigue, porque he hecho todo mal, Señor, pero me he dado cuenta que es mejor estar en tus brazos, Padre. Hermano, eres ahora un instrumento de justicia. ¿Qué tan astutos somos para propagar el Evangelio? Y vuelvo a repetir, no estamos pensando en un ministerio grande, en tus hijos, en tu familia. ¿Cuántas veces deseamos que nuestros primos, nuestros tíos se conviertan? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Señor, envía a alguien. No, Señor, envíame a mí. Dime qué hago para que se salve mi hermano. Dime qué hago para que se salve mi padre, mi hijo. Dime qué hacer, Señor. Tienes que ser fiel en lo poco. Solo hasta entonces Dios te hará para planes más grandes. No puede ser al revés, Señor. Finalmente, el tercer punto que yo creo que el Señor dice es, para que logres esto, enfócate en el objetivo y no en el instrumento. ¿Sí? Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Miren, el medio no es el objetivo, las riquezas no son el objetivo. Vuelvo a repetir, si Dios te ha dado ahora algo, el objetivo no es, ese es el medio con el que vas a lograr aquello. ¿Sí? No es como, no, me voy a dedicar al negocio, me voy a dedicar a las empresas y mire, voy a acumular tanto y entonces cuando tenga eso voy a hacer tal cosa. Eso es lo que decía la parábola, ¿no? Necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has hecho, ¿para quién será? Porque en realidad tú no estabas buscando esto como un medio para conseguir algo. Ese era el fin, tú querías las riquezas. Pero ahí Jesús está diciendo, enfócate en lo que vamos a conseguir. El medio es un instrumento solamente, es algo temporal, algo pasajero. Mi fin, mi propósito, mi destino es la morada eterna. Por eso dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. Por principio, aborrece a uno y menosprecia al otro. Nadie puede hacerlo, Así que cuando el medio ocupa el lugar de Dios, el instrumento se convierte en un castigo y no en una bendición. Miren, Mateo 6 dice esto, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen algunos hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta, hermano? Esta persona les fascinaba tocar trompetas, o sea, anunciar que ya iba a poner su ofrenda. ¿Sí? Y él decía, miren cómo es que yo construyo el reino, yo soy parte de la edificación de ese reino, participo para el reino. Pero tráiganme la gente para que vea cómo lo hago. Esa era su recompensa. No una morada eterna, eso era su recompensa.
Cuando el instrumento se vuelve mi Dios, se vuelve aquello por lo cual estoy luchando, en realidad ese instrumento se volvió tu maldición, no tu bendición. Hermanos, ¿qué tan claro es para nosotros lo ajeno? Porque ahí dice, el que es fiel en lo ajeno, lo que pertenece a otro. En este caso, los recursos divinos que administran los creyentes son en calidad de mayordomos temporales. ¿Qué tan clara tienes la idea de que solo eres un administrador temporal de los bienes que Dios te ha confiado? ¿Qué tan claro es para ti eso? Mire, dice 1 Corintios 4, 1, 2. Así pues, téngannos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si notan ustedes en ambas parábolas, la del hijo pródigo y la del mayordomo, en ambos la distancia o la ausencia del padre, en el caso del mayordomo, del hijo pródigo, y del amo, en el caso del mayordomo, es un factor que propicia la disipación de los bienes. Lo que estoy traduciendo, lo voy a traducir de esta manera. Muchos de nosotros hacemos el uso de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestra familia, de los bienes que tenemos, como si fueran nuestros. Y es que sí, si uno lo piensa, pues me vas a disculpar, pero el que se parte el lomo 8 horas al día soy yo. El que salió a estudiar y a quemarse las pestañas leyendo y chutando para hacer lo que es y tener ese triunfo y ese éxito, lo hice yo. Pero ese es un error, hermano. Porque imagínate qué harías si hubieras nacido lisiado. ¿O qué harías si de repente un accidente te deja paralítico o en estado vegetativo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser exitoso? El problema es que muchos de nosotros, a pesar de la misericordia de Dios, de que pudiera salir ahorita mismo y un camión me atropellara y me dejara inválido, ¿sí?, aún así no reconoceríamos que Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Mi capacidad de entender, mi inteligencia para hacer negocios, mi capacidad para hacer trabajos, el don de que poder tener esa habilidad y claridad para hacer muchas cosas. Me permitió en el tiempo terminar una carrera, me permitió en las circunstancias tener el mejor trabajo que tengo. Pero como vemos la distancia de Dios, nos hemos apartado tanto de Él, que llega el tiempo y decimos, no, esto es mío. Dame lo que me corresponde, como el hijo pródigo. O el mayordomo, no, yo lo voy a usar para mis intereses personales. Pues el amo no está, el Señor no está y tarda en venir, así que yo voy a hacer lo que quiera con eso. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que tienes, hermano? ¿No serás un disipador de los bienes del Señor? ¿Qué estás haciendo con tu familia, con tus hijos, con tus capacidades, con tus bienes, con tu dinero? ¿Qué estás haciendo? Reflexiona, hermano, reflexiona. No quiero cargarlos como decir, pues ya sé para dónde van. Van a pedir para ellos. Olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso. Reflexiona. Un día está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es una seguridad para todos. ¿Sí? Dice Lucas 12, no quiero leer todo, pero dice más, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿Qué es lo que determina el tipo de mayordomía que estamos ejerciendo actualmente? ¿Qué es lo que determina? El Señor, el Dios al que yo sirvo. Dice ahí, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y aquí la palabra riquezas, que es traducido de una palabra griega, quiero decirlo, mamonás, pero es una palabra de origen caldeo y significa avaricia. ¿Qué significa esto? Eso lo pueden ver en el diccionario Strong. La avaricia es el dinero como una deidad, como un dios, ¿sí? Cuando dice ahí, no pueden servir a Dios y a las riquezas, está diciendo, la avaricia es un dios para la gente, ¿sí? Entonces, tu mayordomía, es decir, la administración que ejerces sobre los bienes temporales,
la manera en que usas los recursos que Dios te ha dado en este mundo son un reflejo del Dios al que tú sirves, del Dios al que tú amas. Cuando preparaba este sermón, pensaba y yo buscaba una ilustración que apoyara mi tema. Y de verdad me busqué, ni mi mente ni Google me ayudaron para nada. No encontré absolutamente nada. Pero al final me di cuenta que había omitido uno intencionalmente, que había sido deliberado. ¿Sabes quién fue el hombre más astuto y sagaz de toda la historia? ¿Saben ustedes? Jesús. Pues Él miró nuestra condición, las implicaciones de nuestro pecado y proveyó para nuestro futuro. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba provisionando para nuestro futuro. En la cruz Jesús aseguró para nosotros una morada eterna. ¿No se alegran de que Jesús sea sagaz? Cuando Jesús pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual Él puso su Señor sobre la casa para que les dé a tiempo el alimento? ¿De quién estará hablando? Nadie está dando a su tiempo alimento, ¿va? ¿O quién de nosotros puede decir? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre la casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Y quién puede decir? ¡Yo! No, hermano, ninguno de nosotros. Jesús es el que lo hizo. Él es el siervo fiel y prudente, es el siervo fiel y justo. Él es nuestro mayordomo fiel, que hizo uso de los bienes del Padre para alimentarnos a tiempo. Él hizo uso de su poder, de su santidad, de su amor, de su gracia, de su eternidad, de su bondad, de su misericordia para salvarnos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Cristo, hermano. Y Jesús espera que los hijos de luz sean como Él. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿Cuáles bienes, hermano? Así ya me vi otra vez una casa en las Lomas, una Cheyenne y una cuenta en el banco. ¿Cuáles bienes? ¿De qué bienes está hablando, hermano? De los eternos. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa que no es hecha de manos, eterna en los cielos. Muchas de las preocupaciones que vienen y nuestro afán de hacer riquezas es por nuestro propio cuidado. Pero dice Pablo ahí, si aún nuestro tabernáculo, este tabernáculo temporal se deshiciere, no me importaría, porque yo tengo uno mejor, hecho no de manos de hombres, sino diseñada por Dios mismo. Hermano, quizás la razón por la que yo actualmente estoy disipando todos los bienes que el Señor me ha dado a mi cargo es porque probablemente no le estoy sirviendo a Él. Estoy sirviendo a otro Dios. Probablemente yo no estoy amando lo suficiente al Señor. Y ese es mi más grande problema. Que no he aprendido a amar a Dios. Es más, ni le conozco. Sé, como dijera Job, de oídas te he oído. Eso es lo único que podemos decir de Él. Pasa el tiempo y sigo sabiendo de Él lo que me dijeron al principio. Pasa el tiempo y no sé absolutamente nada más de Él. Hay tantos atributos en la Escritura, hermanos, que tú podrías saber, pero no te lo sabes. Y no es un asunto de querer ser teólogo, es un asunto de cómo puedo amar más a un Dios que yo no conozco. Solamente que me ame más a mí. Y por eso proveo para mí, por eso todos los bienes que el Señor me ha dado son para mí. Así que, hermanos, el llamado y la exhortación es para que seamos sagaces, ¿sí? Que entendamos la condición, hermano. Nadie de nosotros sabe el momento ni la hora en el que el Señor volverá. No lo sabemos. Por tanto, seamos sagaces, porque algo es seguro, ese momento vendrá. La pregunta, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermanos, debemos ser, dice la Escritura, astutos como la paloma, sagaces, o sencillos como palomas, astutos como la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, por el corazón de tu iglesia, Señor, porque eres tú quien transforma sus vidas, Señor.
porque hemos sido beneficiados por ese medio de gracia, Señor, que es el arrepentimiento. Gracias por proveernos perdón, gracias por alcanzarnos con misericordia. Pero no queremos vivir solamente, Señor, de los bienes de tu casa. Queremos ser buenos administradores, Señor, de lo que nos has dado. Haznos hacer y actuar con sagacidad, Señor. A tener la capacidad, Señor, de pensar. Señor, cualquier persona en el mundo haría lo que sea para resolver cualquier situación que impida hacer crecer su negocio, Señor. Pero ninguno de nosotros estaría dispuesto a poner nada ni a hacer absolutamente nada si el Evangelio es corrompido, Señor. Haznos sagaces, Señor, a levantarnos, Señor, a hacer lo necesario, todo lo que sea necesario, Señor. Haznos sagaces en este mundo, Señor, para la eternidad. Haznos sagaces, Señor, en la forma de leer la Biblia. Haznos sagaces en la forma de enseñar a nuestros hijos. Haznos sagaces en la manera de llevar nuestros matrimonios. Haznos sagaces en la manera de ser creyentes en este mundo, en medio de la iglesia local y fuera de ella, Señor. Señor, ayúdanos porque deseamos crecer y queremos amarte, Señor. Así que danos esos ojos para mirarte a ti como lo más hermoso de este mundo, Señor. Queremos ser recibidos con alegría por tus ángeles. Queremos ser recibidos, Señor, en esa morada eterna. Ayúdanos, pues, a ser una iglesia que te ama y una iglesia que es sagaz mientras está en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.